Perfecto. Bueno, muy buenas tardes para todos y para todas. Yo quiero agradecer la invitación que me formularon para participar en esta jornada de esta cultura laboral, que me parece que es un espacio de diálogo muy interesante, porque justamente nos permite ver los retos que tenemos en el mercado laboral, ver cuáles son los principales fenómenos que están impactando para que podamos tener profesionistas cada vez mayormente especializados, profesionalizados, que nos permitan pues brindar mejores servicios a la ciudadanía, tanto desde el ámbito institucional como también desde la iniciativa privada, que me parece es un espacio en el cual tenemos que seguir incidiendo de manera cada vez mucho más fuerte para lograr transitar hacia espacios laborales mucho más equitativos, más humanizados, pues sobre todo mayormente comprometidos con el entorno social, con los entornos ecológicos y por supuesto con los derechos humanos. Y bueno, el día de hoy voy a hablar, a compartir con ustedes a qué nos referimos cuando hablamos de empresa y derechos humanos. De manera histórica, cuando se crea el concepto de derechos humanos y se crean las principales convenciones a nivel internacional en 1948, que surge la Declaración Universal de los Derechos Humanos, se asumía que las instancias que por excelencia podrían violentar estos derechos eran las instancias de gobierno, tanto en sus tres poderes, como es en el caso mexicano, como en sus tres niveles de gobierno. Es decir, estamos hablando de un gobierno federal, estatal y municipal, y toda la estructura administrativa que integra lo que es la propia concepción del Estado en cuanto a su parte organizativa y administrativa. Y entonces se pensó durante muchas décadas que los únicos entes de los cuales deberíamos de protegernos, que además se me parece una incongruencia porque justamente el Estado tiene una razón de ser, que es el de generar condiciones de bien común para todos y para todas, pues era quien se convertía en el principal violentador de los derechos fundamentales. Conforme se ha avanzado en el desarrollo de los derechos humanos y conforme hemos creado nuevos estándares, especialmente en el caso de muchos países de la región, es en base a las sentencias que ha emitido la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en San José, Costa Rica, quien ha establecido criterios y estándares donde ha puesto de manifiesto que no solamente los entes del Estado son quienes violentan estos derechos fundamentales, sino que también la empresa puede ser en algún momento un sujeto que violente garantías individuales y que en este caso pues también es sujeta de responsabilidades tanto ante el derecho internacional como también ante el derecho nacional. Y entonces me parece que es muy importante que, bueno, vayamos especificando qué es la empresa, cómo podemos identificar las empresas en este momento y cuál es la función, el compromiso que esas tienen que asumir para un ejercicio cada vez más pleno en el caso de los derechos fundamentales. La empresa, como todos y todas sabemos, es una unidad de desarrollo económico que está creada y cuyo objetivo fundamental es la de satisfacer necesidades y servicios para la ciudadanía. Si la razón social de las empresas es esencialmente satisfacer una serie de bienes y servicios para la ciudadanía que nos permiten, obviamente, acceder a todo aquello que necesitemos para sobrevivir o para vivir bien. Esto bajo un esquema esencial de lo que es la compra y venta de bienes y servicios. De igual manera, durante muchos años se consideró que la única finalidad de las empresas era la acumulación de la riqueza. Es decir, entran como esta posibilidad de hacer negocios, de expandirse, de generar cada vez mayor presencia en diferentes países. Tenemos empresas familiares, locales, nacionales, internacionales, pero durante muchos años se creyó que la razón de ser fundamental de una empresa, además de satisfacer bienes y servicios, era también la de acumular riqueza. Y entonces en esta lógica, permeada mucho por el modelo económico capitalista y posteriormente que se agudiza con la globalización, pues se considera que la acumulación de la riqueza debe hacerse a costa de lo fuera. Es decir, el enriquecimiento de unos pocos a costa del trabajo de las grandes mayorías, sin importarnos
si estas empresas estaban dañando el medio ambiente, si estas empresas tenían estándares, por ejemplo, de protección para su clase trabajadora, o si estas empresas observaban algunos estándares de integridad, por ejemplo, de no involucrarse en temas anticorrupción, que aquí el caso más emblemático que vamos a encontrar en temas de corrupción a nivel países, porque fue una empresa que permeó o cuyos tentáculos llegaron a muchos países de la región, entre ellos México, es la empresa brasileña Odebrecht, que es una empresa que se dedicaba a la construcción de obra pública esencialmente, pero que dentro de su estructura, además de tener su área de recursos humanos, económicos, capacitación, etcétera, tenía una oficina específica donde se generaban todos los sobornos que se pagaban a todos los países donde la empresa llegaba a hacer sus ofertas para construir obra pública. En el caso de Michoacán, particularmente, esta empresa brasileña construye lo que es una presa en la región de Tierra Caliente, que es una presa que seguramente ustedes han visto cuando han ido quizá a Iztapa o algún municipio de la Tierra Caliente, que está ubicada justamente cerca de Cuatro Caminos, la presa Francisco J. Mújica. La falta de integridad de esta empresa y la falta de políticas anticorrupción llevó a que en el caso de Michoacán, esa presa, esa obra pública, nos costara a toda la sociedad michoacana lo doble de lo que inicialmente estaba presupuestada. Es decir, nos costó de haberse iniciado un contrato inicialmente por el cual se iba a construir la obra de 1.500 millones de pesos, nos terminó costando al pueblo de Michoacán, porque además la mayor parte del recurso fue recurso del Estado, 2.915 millones de pesos. Imagínense ustedes pagar lo doble por una obra que inicialmente se había hecho bajo un presupuesto, bajo un costo, que además se utilizó recurso de las finanzas públicas y que al final del día la empresa no se entrega ni en el tiempo comprometido, porque se tardaron muchos años más en entregar la obra, pero además ni siquiera fue en base a los requerimientos que inicialmente se habían contratado, porque haciendo un análisis de lo que ocupaban los productores de aquella región, pues se necesitaba que la empresa irrigara, 1.000 metros cúbicos por segundo de agua. En la actualidad, la presa solamente irriga 500 metros cúbicos de agua, lo cual obviamente pues no alcanza a beneficiar a todos los productores de la región. Y entonces esta empresa, que además también es un ejemplo de cuando no hay participación ciudadana en estos procesos de contratación de obra pública, son obras que nos terminan costando lo doble, que pagamos todos y todas, porque de repente pensamos que el recurso público es algo muy ajeno a nosotros, que no nos impacta, pero que finalmente pues, se construye con lo que todos y todas pagamos, especialmente en el tema de los impuestos. Y que además son obras que nos cuestan más caras, pero que ni siquiera cumplen los requerimientos para los cuales fueron creadas. Es decir, si ustedes analizan, por ejemplo, en el caso de Michoacán o en sus propios municipios, vamos a ver que hay obras que se generan bajo una lógica de a veces hasta la ocurrencia de los funcionarios en turnos que piensan que, bueno, la ciudadanía los necesita. Y son muchas obras que a veces no tienen ninguna razón social o una función social, que nos cuestan carísimas y que terminamos pagando todos y todas. Entonces, ese es un ejemplo muy claro de una empresa que no tiene establecidos estándares de integridad mediante los cuales se esté actuando e interviniendo en el tema de los contratos. Entonces, bueno, vamos a encontrar las empresas que son socialmente responsables, que además hubo como una boga de estas empresas, especialmente hace como 2 décadas, donde se empezaron a crear empresas con un compromiso social. Es decir, son empresas que buscan una sociedad mucho más justa y promueven una conciencia ecológica, que decíamos que eran empresas socialmente responsables con el medio ambiente, donde todos sus procesos de producción estaban basados en estándares de cuidados del medio ambiente, donde no se afectaban, por ejemplo, ríos, bosques, recursos minerales, o donde los desechos que estaban generando esas empresas no afectaban la vida de las comunidades que estaban cercanas a ella.
Pero las empresas socialmente responsables son aquellas que han funcionado bajo una lógica especialmente del cuidado del medio ambiente, donde además mucho de lo que producen es en base y utilizan, es en base a material que se está reciclando, hay una separación de la basura, no tienen desechos tóxicos, etcétera. Las otras empresas, la segunda modalidad de esas empresas, son aquellas que garantizan los derechos humanos, que están muy vinculadas a las empresas socialmente responsables. Las empresas que garantizan los derechos humanos son empresas que tienen protocolos muy bien establecidos al interior de sus reglamentos de trabajo, mediante los cuales hay una observancia en todo momento de los derechos de sus trabajadores, de tal manera que ofrecen condiciones mucho más sanas o adecuadas de competitividad, donde, bueno, hay un número proporcional de trabajadores y trabajadoras, mujeres y hombres, tienen protocolos, por ejemplo, para el tema del acoso, etcétera. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Y la tercera parte de las empresas son aquellas empresas que contienen principios de integridad en su funcionamiento, que son empresas que no dan moches, que no dan mordidas, que no pagan para que se les autoricen permisos para contaminar entornos ambientales, son empresas que no pagan para que se les adjudique una obra pública, por ejemplo, son empresas que cuando hacen contratos con los gobiernos municipales o estatales, no piden una cuota a efecto de dar un precio mucho más bajo, darnos materiales de mala calidad, que terminan al final del día pues ni siquiera siendo de beneficio para la sociedad. Es decir, son empresas que tienen muy delimitada los estándares de integridad bajo los cuales están trabajando y que además tienen políticas muy definidas en temas anticorrupción. Entonces, básicamente va a ser la gama de empresas que vamos a encontrar en este momento y obviamente pues las otras son las que no consideran ninguno de estos estándares para efecto de su funcionamiento. Y bueno, como les decía, el tema de las empresas y los derechos humanos comienza a ganar una gran importancia a partir de los análisis que se van generando entre las actividades, los agentes económicos y la transnacionalización del capital, que viene muy acompañado del tema de la globalización y la apertura de nuevos mercados. Esto por una parte. Y la segunda parte que caracteriza a las empresas que protegen derechos humanos es que también a su vez dentro de sus estructuras o dentro de lo que son sus reglamentos de trabajo, tienen toda una gama de capacidades que van garantizando los derechos humanos y evitan que en la medida de lo posible se lleven a cabo situaciones, por ejemplo, de abusos o violaciones sistemáticas a los derechos fundamentales. De acuerdo con el Pacto de Naciones Unidas, el Pacto Mundial de Naciones Unidas, las empresas responsables de los derechos humanos es una iniciativa internacional que promueve implementar 10 principios que han sido además asumidos por la mayor parte de los países del mundo, que además han sido universalmente aceptados y que tienen como finalidad promover la responsabilidad social empresarial en las áreas de derechos humanos. Y eso tiene que ver justamente con normas laborales mucho más amigables y mucho más benéficas para la clase trabajadora, que están comprometidos con el tema del medio ambiente y que además tienen un compromiso social en la lucha contra la corrupción, que aquí me parece un punto fundamental porque justamente lo que permite que muchas empresas funcionen bajo la lógica de la explotación humana es el tema de la corrupción, donde si por ejemplo nos damos cuenta que en una empresa hay un proceso de explotación humana, donde se está contratando a niños y niñas que quizá deberían de estar en la escuela en este momento, o niños y niñas que trabajan en condiciones insalubres, que además sabemos que dentro del derecho laboral los niños y las niñas no son sujetos de estar inmersos en el mercado laboral hasta los 16 años, salvo que se tenga un permiso. Bueno, hay empresas que laboran bajo esas condiciones de explotación humana, cuyos casos han llegado a la Corte Interamericana, se han establecido sanciones, pero
que todavía el tema de la corrupción permite que esas empresas sigan funcionando de manera normal, porque simplemente las autoridades se hacen de la vista gorda, porque simplemente no hacen estos procesos de inspección y vigilancia que están obligados por ley, y entonces esto permite que esos procesos de abusos y explotación, que es una forma además de esclavitud humana, la explotación forzada para fines laborales, se siga reproduciendo. Algo que pasa, por ejemplo, muy interesante y que también seguramente ustedes lo han visto, es que en la mayor parte de los campos agrícolas donde se producen las berries, que son estas frutitas muy costosas en los supermercados y que además el 90% se exporta, es para mercado internacional, en muchos de estos campos agrícolas se opta por contratar mano de obra infantil. La lógica de contratar mano de obra infantil responde que como las manos de los niños están más chiquitas, pueden cortar con más cuidado la fruta, de tal manera que en el proceso del corte no se lastima tanto la fruta, se obtienen mayores ganancias, pero esos niños y esas niñas están de alguna manera sufriendo una violación sistemática a sus derechos fundamentales, porque además el ingreso que se les paga, que además es menor al de un adulto, se hace necesario para la economía familiar. Y entonces se opta porque esos niños, en lugar de la escuela, pues mejor se incorporen a los campos agrícolas, lo que a su vez va a generar una afectación tanto en el corto, mediano como largo plazo, porque dentro de la lógica de cómo están interrelacionados los derechos humanos, en la medida que afectamos uno, en cascada afectamos los otros. Cuando garantizamos uno, en cascada garantizamos los otros. Entonces, si a un niño o una niña le garantizamos el derecho a la educación, bueno, quizá en algún momento también le estemos garantizando el derecho al trabajo, a un trabajo bien remunerado, con prestaciones sociales que le van a permitir acceder a una vivienda, tener servicios de salud, una adecuada nutrición, etc. Entonces, muchas de esas empresas operan bajo esta lógica, pero insisto, que la forma en la cual operan está de alguna manera protegida por autoridades corruptas que permiten que funcionen de esa manera. Y bueno, si pensáramos cuál es la relación entre las empresas socialmente responsables y los derechos humanos, podamos encontrar que la respuesta es simple, ya que existe una complementariedad entre las empresas y los derechos humanos. Si nosotros garantizamos derechos, como les decía, por ejemplo, el derecho a la nutrición, a la libertad de expresión, a la alimentación, el derecho a la asociación, entre muchos otros, esto va a permitir que vivamos en sociedades mucho más adecuadas, mucho más sanas en todos los sentidos, incluido el tema de la inseguridad, porque en la medida que tenemos una sociedad que se está viendo beneficiada por estos modelos de producción, donde hay una más justa y equitativa distribución de la riqueza, donde los ingresos son buenos, pero además los trabajadores laboran de manera más humana, lo cual hace que además sean más productivos, pues hay un beneficio en cascada. Es decir, cuando vivimos en una sociedad donde las condiciones de trabajo son humanizadas y tenemos una garantía plena de los derechos fundamentales, es que esto implica buenos salarios, prestaciones, etcétera, pues obviamente vivimos en una sociedad mucho más armónica, donde quizá un chico o una chica que tenga la opción de trabajar en una empresa donde le van a pagar bien y va a tener una muy buena remuneración, pues quizá no se va a ver tan tentado a involucrarse, por ejemplo, en temas de delincuencia organizada, porque entonces se va a dar cuenta que no va a valer la pena estar en una actividad delictiva que le puede costar la vida cuando el Estado o cuando la empresa le está ofreciendo esas mismas quizá condiciones de vida que si estuviera en alguna actividad delictiva, con la diferencia de que acá no está arriesgando la vida. Pues por eso es muy importante cuando hablamos de la relación entre empresas socialmente responsables y derechos humanos, porque justamente este va a ser un punto de encuentro donde todas las personas que nos dediquemos a una actividad productiva, especialmente dentro del mercado formal, que además, digo, desafortunadamente sabemos que vivimos en un país donde la garantía del derecho al trabajo no está plenamente garantizada y donde no todos tenemos la oportunidad de dedicarnos a aquello que nos gusta hacer
pero que también se puede generar un mercado informal, que también puede ser una empresa que se pueda construir quizá familiarmente, etcétera, a lo mejor no con todos los estándares de una empresa de mayor dimensión, pero si yo tengo la oportunidad de mejor tener un buen trabajo y que esto no me implique una situación de riesgo en mi vida, pues claro que yo voy a optar por mejor buscar esas condiciones y no involucrarme en situaciones de delincuencia o en temas delictivos que me pueden costar o la cárcel o la vida. Por eso la relación es muy directa entre empresa y derechos humanos. Esto pues obviamente está bajo la lógica de que si no existen estos derechos o se encuentran violentados, no podemos contar con los elementos necesarios y bases para que se logre generar un desarrollo sostenible en las comunidades, en los municipios o en aquellos espacios donde esté impactando la labor social de la empresa. Es decir, el desarrollo sostenible es posible si los individuos pueden ejercer derechos y libertades básicas, ejercer acciones responsables en las cuales vayan ligadas estrategias y acciones concretas que nos garanticen el respeto y la observancia debida a estos derechos. Entonces aquí me parece muy importante puntualizar el por qué es importantísimo el tema de la responsabilidad social en el sector empresarial, porque justamente lo que nos va a permitir mejores condiciones de vida para todos y todas. Esto ha llevado, indudablemente, a que el sector empresarial esté generando un cambio de paradigma en el enfoque de sus negocios, integrando en sus estrategias profundas miradas sociales, culturales y ambientales en la búsqueda por generar un valor público en todos sus grupos de interés a través de una actuación en la sociedad que la comunidad considere positiva. Y esto significa que cuando nosotros, por ejemplo, pensemos en la lógica de las comunidades originarias o en algunas tribus, que también es una forma de organización comunitaria en algunos países, cuando se va a establecer una empresa que no solamente nos va a dar posibilidades de desarrollo, que nos va a dar trabajo, sino que además va a ser un trabajo en las mejores condiciones posibles, que además va a ser un trabajo que no va a dañar nuestro entorno social, seguramente es una empresa que será bien vista por la comunidad y la gente va a trabajar en un ánimo de fortalecer esta empresa de tal manera que si las ganancias que se van generando en parte se destinan a temas de cuidado del medio ambiente o en temas de necesidad social, por ejemplo, una escuela, un centro deportivo, por supuesto que la comunidad se une en torno a esa empresa. Sin embargo, la lógica depredadora bajo la cual ha funcionado el sistema capitalista, especialmente en muchas regiones donde hay una riqueza natural impresionante o riquezas minerales o agua, es que ha sido más bien la de llegar a apropiarse de esos recursos, a despojar a los habitantes de esas tierras que además también no en muy pocas ocasiones se les pagan a precios totalmente que parecieran de burla y que al final del día pues, los campesinos o las personas que habitan ahí terminan hasta desplazadas por parte de esas empresas. Entonces, algo que es muy interesante es que si la comunidad o el pueblo o el municipio donde se va a instalar esta empresa percibe que el beneficio no solamente es la acumulación de la riqueza y el beneficio para unos cuantos, sino que hay un beneficio comunitario, por supuesto que la empresa va a generar todas las condiciones para que esa empresa se pueda establecer, la comunidad va a favorecer que se instale, que trabaje, pero siempre y cuando se tenga mucho cuidado de que no sean empresas que lleguen a despojarnos de los recursos naturales, que además en el caso de las comunidades originarias hemos visto una serie de resistencias que se han generado en estados, por ejemplo, como Quintana Roo, en Chiapas, el propio estado de Michoacán, donde hay una resistencia de los habitantes de las comunidades para permitir este tipo de instalaciones de estos negocios, porque llegan usualmente con una lógica de la apropiación, más que haya una distribución mucho más equitativa de las ganancias que se tienen. Y entonces, bajo esta lógica, deberíamos de estar pugnando e intentando es que la principal función de una empresa sea la de crear
velar y generar beneficios propios y para los suyos, pero también debe contribuir al bienestar de la sociedad. ¿Qué es esto que les decía? Es decir, una empresa socialmente responsable o una empresa responsable en materia de derechos humanos tiene que estar vigilando, tiene que crear todas las estrategias que sean necesarias y velar que los beneficios que se van a generar no solamente sean para un grupo, no solamente sean para un grupo económico, un grupo político, sino que también sea un beneficio para su plantilla laboral, pero también para la comunidad. Es decir, que parte del recurso se invierta y se utilice para generar mejores condiciones de vida para todos y para todas. Y entonces aquí tanto los derechos humanos como las empresas socialmente responsables son una exigencia, además de obligación legal, ética, porque esta refleja la necesidad de contribuir al desarrollo sostenible. Los derechos humanos simbolizan un firme compromiso con el respeto y la protección de tres principios que me parecen fundamentales en el tema del análisis empresarial desde una perspectiva de género. Digo, desde una perspectiva de los derechos humanos. Uno es el tema de la libertad, es decir, que ninguna persona debe estar sometida a condiciones de esclavitud bajo ninguna circunstancia en ningún espacio laboral. Otra es el bienestar de las y los trabajadores, que como les decía, entre mejores condiciones laborales tengamos, esto va a ser mucho más productivo a quienes estemos ahí, y el principio de dignidad humana, que implica que todas las personas pudiéramos acceder a un espacio laboral en condiciones de dignidad, en condiciones de respeto, pese a las diferencias que yo pueda tener. Es decir, que se me trate de manera digna, aunque yo sea originaria de una población afromexicana, que se me trate de manera digna a pesar de que yo quizá pueda ser una persona con algún tipo de discapacidad o que tenga una orientación sexual diferente. El principio de dignidad tiene que ser un principio que tiene que estar firme y presente en todos los espacios laborales. Y de manera complementaria, estos conceptos también tienen en común que ambos trascienden la esfera estrictamente legal. Yo les decía, los derechos humanos en las empresas, además de ser una exigencia que está plasmada en principios jurídicos, porque en el caso del Estado mexicano, bueno, tenemos un artículo primero constitucional que establece un principio de no discriminación. Y la no discriminación implica que cualquier persona que pertenezca a cualquier sector social o a cualquier grupo social debe tener las mismas oportunidades que las otras. Ese es el principio de igualdad y no discriminación. Que todos y todas podamos acceder a un espacio laboral, más allá si soy indígena, afromexicana, si no tengo una mano, una pierna, si me gustan las mujeres, si me gustan los hombres. Eso tienen que ser elementos para que el mercado laboral me niegue las oportunidades. Y entonces son principios que están plasmados en los marcos normativos, pero que para su cumplimiento, además de la obligación legal que tenemos, se requiere un principio ético, donde yo, como titular de una empresa, me doy cuenta que la parte normativa no basta. Y entonces tengo que generar protocolos de intervención para prevenir una serie de situaciones que se pueden presentar en mi ámbito laboral. Y bueno, ¿cuáles son los retos que tendremos que quizá o que estaríamos teniendo en este momento para humanizar la función empresarial? En un primer momento, tendríamos que comprender que las empresas deben entender que la responsabilidad de respetar los derechos humanos va más allá del cumplimiento de la ley. Por esto que decía, además de que son obligaciones, requieren de una voluntad ética que nos lleve a su debida observancia, porque son derechos inalienables y que deben ser atendidos siempre. Las empresas deberían adoptar en sus estrategias de responsabilidad social el enfoque de derechos humanos. Es decir, es fundamental que todo lo que guíe el marco de actuación de una empresa esté encuadrado en el marco de los derechos humanos, como se debe de hacer también en la función pública. Es decir, que todas las acciones que implementemos desde los espacios públicos e institucionales o desde el gobierno tienen que estar encuadradas en el marco de los derechos humanos.
Algo que también es muy importante es que las empresas deberían empaparse de la normativa en materia de derechos humanos y ser capaces de discernir en cuáles de estos derechos pueden ocasionar un mayor impacto o una mayor afectación. Es decir, hay empresas que todavía en este momento tienen sus consejos empresariales, digo, su consejo directivo, por ejemplo, que está integrado por 10 personas, de las cuales 9 son hombres y solamente una mujer. Pues ahí se requiere una revisión, porque el principio de paridad, si bien es un principio que opera en los 3 poderes del Estado y en los 3 órdenes de gobierno, también tiene que ser algo obligatorio en la empresa, de tal manera que yo pueda tener un consejo directivo donde la mitad de quienes están tomando decisiones sean mujeres y la mitad sean hombres. Y algo que también es importante es que las empresas deberían ampliar y fortalecer una debida diligencia en materia de derechos humanos. Y esto implica contar con un proceso continuo y dinámico, para prevenir, mitigar y rendir cuentas por los impactos negativos de su actuación y de sus relaciones comerciales sobre los derechos humanos. Y en un segundo momento, facilitar modos de compensación por sus abusos directos e indirectos sobre derechos humanos. ¿Esto qué significa? Que yo debería de tener, por ejemplo, como empresaria, dentro de mi fábrica, empresa, lo que tenga, todos los protocolos de intervención para cuando se genere un hecho de discriminación. Si ustedes se dan cuenta, estamos como en un momento histórico, yo diría, en el cual los derechos humanos son derechos que además nos han llevado a un discurso políticamente correcto. Hace algunos meses, por ejemplo, cuando estaba en boga el tema de los derechos humanos de las mujeres, que se hicieron las movilizaciones, yo recuerdo que había de repente comentarios en redes sociales de algunas personas que laboraban en empresas transnacionales muy importantes, donde se referían de manera despectiva a las mujeres, donde decían, ay, es que están locas, es que estas no saben qué quieren, es que estas andan pintorrajeando la ciudad, etcétera. Y esos comentarios fueron tan sancionados en términos públicos porque de manera inmediata se empezó a darles respuesta a estas personas que publicaban estos comentarios, que además la imagen que tenían o el emblema que tenían en sus redes sociales muchas veces respondían a la empresa para la cual laboraban. Y eso, bueno, permitía identificar y se señalaba trabajador de la BMW, señala en redes sociales que a las mujeres las matan porque se lo merecen, o que las mujeres merecen ser violadas cuando se van de fiesta, porque no tienen orden, porque andan en la calle, por cómo se visten, etc. Entonces, inmediatamente hay un tema de sanción social que ha llevado en algunos casos a que inclusive estas personas sean despedidas. Por ejemplo, también un caso muy emblemático fue el de esta aeromoza, me parece que era una mujer que trabajaba para una línea de aviones, donde en el marco del desfile del 16 de septiembre hace un comentario en redes sociales donde decía que ojalá se cayera, no sé si una bomba o algo, y que matara a mucha gente. Esos discursos de odio o esos discursos que llevan una connotación que puede ser de discriminación, desprecio o generar un daño a cierto sector de la sociedad, son discursos que cada vez menos toleramos en términos sociales, porque hemos tenido un avance muy importante en el tema del discurso político. Ahorita, por ejemplo, ningún presidente municipal o ningún funcionario público, yo estoy segura, se apostaría a decir que es normal que a las mujeres les peguen, porque hemos transitado a una sociedad donde ya la violencia no es algo normal, donde nos hemos dado cuenta que el ejercicio de la violencia, el ejercicio del abuso o el ejercicio de la discriminación no son actos ni tampoco discursos que vayan a ser tolerados socialmente. Y entonces cuando alguien hace un discurso de odio, ya sea por una cuestión de homofobia, de racismo, de clasismo, de misoginia, etcétera, y lo publica en redes sociales, ya tenemos un mayor nivel de conciencia. Y entonces respondemos de manera inmediata y decimos, no estoy de acuerdo con tu planteamiento porque me parece que es un comentario que discrimina, que violenta.
Estamos en ese nivel de conciencia como sociedad, pero también ahorita ocupamos que la iniciativa privada le entre de igual manera a esos temas, porque justamente no solamente es el tema de la afectación, digo, pensemos que todavía hace 2 décadas a las personas que eran portadoras de VIH-Sida se les despedía porque se tenía el temor de que fueran a generar un contagio, porque se pensaba que como no tenían una vida moralmente aceptable, era por lo que se contaminaban de SIDA, y como había mucha desinformación en torno a cómo funcionaba la enfermedad, a muchas personas se les despedía justamente como un ejercicio de discriminación porque eran portadoras del VIH-Sida. Actualmente ya tenemos cada vez mayores mecanismos para si enfrentamos una situación de esa naturaleza, pues poder defendernos. Pero esto no tendría que ser necesario si al interior de la empresa contáramos con protocolos bien establecidos de lo que no va a estar permitido en términos laborales. Y bueno, esto nos lleva a pensar qué compromisos deberíamos estar asumiendo para ser una empresa respetuosa de los derechos humanos. Estas son unas ideas que yo generé quizá de manera muy bajo una lógica de pensar cómo logramos una empresa más incluyente, que además es algo que también se está buscando en términos de la administración pública. Y bueno, yo creo que cuando hablamos de una empresa que es socialmente responsable, deberíamos de tener garantizado, por ejemplo, el principio de paridad, que tengamos el mismo número de mujeres y de hombres colaborando y que el otorgamiento de los espacios, que también es una aspiración de la administración pública, se haga en base a capacidades, a competencias, habilidades, conocimientos, profesionalización, especialización, y no en base a que el dueño es mi tío, mi primo, o como pasa en el gobierno. Ah, ese como lo apoya en su campaña, aunque no sepa nada del tema, pero pues ya me dio chamba de director. Porque en términos de corrupción, decimos que cometemos el primer acto de corrupción como funcionarios y funcionarias públicas cuando aceptamos ejercer un cargo para el cual no tenemos los conocimientos ni las habilidades necesarias. Entonces, el tema de paridad es un tema que ya está por ley, ya está por norma, ya los 3 poderes del Estado tienen que tener el mismo número de mujeres y de hombres en todos los niveles de dirección, de jefaturas de departamento, en el tema de la postulación política, en el caso de los partidos políticos, pero ahora ese principio tiene que llegar a la empresa privada. Entonces, es importante que se establezcan iguales condiciones numéricas entre hombres y mujeres que conformen esa plantilla laboral. Un segundo punto que me parece importante es el tema de la inclusión, y esto significa que como empresa se tienen que abrir a reconocer todos los diferentes grupos sociales que convergemos en la sociedad, de tal manera que rompamos esos estereotipos que de repente se generan dentro del mercado laboral, especialmente en la iniciativa privada, donde nos vamos a dar cuenta que, por ejemplo, en ciertos espacios como son bancos, como son agencias de venta de vehículos o donde nos venden cosas muy costosas, nos vamos a dar cuenta que hay muy poca inclusión, porque casi el perfil de los trabajadores que están en esas áreas responden inclusive a un estándar estético, donde vamos a ver personas con características físicas muy establecidas, usualmente delgadas, rubias, blanca, gente de piel blanca. No vamos a encontrar de manera muy común alguien con características, por ejemplo, afromexicanas o de una comunidad originaria o alguien que tenga una discapacidad. Todo lo que es área de ventas, usualmente vamos a ver que hay un área, un estereotipo que está muy definido del tipo de personas que nos venden cosas y que tiene que ver con un mecanismo del propio mercado, de que si alguien que nos atiende está guapo o está guapa, a lo mejor ni queremos eso que nos están vendiendo, a lo mejor es una máquina que nunca voy a usar en mi vida, pero como la chava estaba tan guapa, el tipo estaba tan guapo, pues no le pude decir que no, y me enredé con la compraventa y acepté endeudándome, terminé endeudándome con algo que ni siquiera necesito. Eso responde a una lógica del mercado. Entonces yo creo que las empresas tienen que abrirse a reconocer
que dentro de lo que es la sociedad convergen diferentes tipos de seres humanos con características diferentes y que la misma posibilidad que tiene la rubia de tener el espacio delgada, la rubia delgada, también lo va a tener una mujer que quizá esté un poco pasadita de peso, pero que es muy buena, que quizá tiene mucha labia para también vender igual que la otra, o que quizá puede ser una persona con discapacidad, que también puede ser un buen vendedor o que puede desempeñar muy bien el trabajo que se le esté pidiendo que haga. Entonces creo que el tema de la inclusión es fundamental en este momento, especialmente cuando vivimos en una sociedad tan diversa, donde no hemos logrado comprender que esa diversidad es una forma de riqueza cultural y social, que nos engrandece como país, como Estado, como nación, como municipio, etcétera. Algo que también me parece importante es el tema de los protocolos contra la discriminación. Yo creo que resulta fundamental que en este momento todas las empresas tengan protocolos sobre cómo se va a actuar en contra de un trabajador que discrimina a sus compañeros o compañeras o a las personas que asisten a solicitar algún bien o servicio. Porque desafortunadamente en México vivimos en una sociedad profundamente discriminatoria donde el simple color de piel un poquito diferente es causal para que se nos discrimine. Entonces yo creo que también tenemos que transitar a una sociedad mucho más tolerante, incluyente, etcétera, y erradicar la discriminación, que además es algo que genera dolor en términos de vidas humanas. También creo que es importante que tengamos protocolos muy definidos contra el acoso sexual, porque el acoso no es un fenómeno que no solamente se presenta en términos institucionales o de las dependencias del gobierno, sino que también está visible y presente en la iniciativa privada, donde a cambio de un favor sexual se me va a garantizar un derecho o voy a poder acceder a un derecho, como es quizá un servicio de seguridad social, una guardería, o el poder ascender a otro espacio, mejorar quizá en mi desempeño para que me puedan dar la oportunidad de ascender a un mejor cargo, pero que si la moneda de cambio para que yo pueda lograr eso sea mi propio cuerpo, pues entonces eso me desanima, eso no me genera un tema de motivación para yo ser mayormente productiva. Y si el acoso es muy fuerte, pues hasta termino mejor renunciando a la chamba, con todo lo que esto me puede implicar en términos personales o familiares. Algo que también es importante es que bajo esta lógica de la inclusión, debemos de tener las mismas prestaciones para madres y padres de familia, porque también creo que socialmente o la sociedad se está transformando, socialmente estamos teniendo muchas transformaciones sociales, y en ese momento hay muchos hombres que deciden asumir un ejercicio de paternidad responsable, amoroso para con sus hijos e hijas, pero que no pueden acceder a una guardería porque la ley establece que solamente es para madres trabajadoras. Pues yo creo que aquí también tendríamos que estar partiendo de este principio de igualdad, donde rompamos estos estereotipos, donde se asume que solamente las mujeres somos mamás. Yo creo que aquí también es muy importante el poder especificar y el poder crear estas prestaciones tanto para padres como para madres de familia, de tal manera que hombres y mujeres puedan acceder a los mismos derechos por ejercer una misma obligación, que en este caso es una maternidad o una paternidad. Y algo que va muy vinculado a esto, pues es el tema de las licencias para padres y madres de la familia, así como las mujeres tenemos la posibilidad de irnos de incapacidad un mes y medio antes y un mes y medio después en un proceso de embarazo y parto, que se asume que además es por una condición biológica, porque bueno, somos las mujeres quienes damos luz o damos vida, bueno, pues también el papá ocupa estar al pendiente de ese hijo o esa hija. Entonces yo creo que aquí tendremos que estar transitando a que también esos beneficios que las mujeres tenemos, también los puedan tener los compañeros, de tal forma que ellos también puedan asumir una paternidad mucho más amorosa y mucho más responsable. Y bueno, ya para ir cerrando en esta presentación, ¿cuáles son las acciones que debe llevar una empresa en miras de proteger los derechos humanos de acuerdo a este pacto mundial que se celebró hace poco tiempo? En un principio, pues apoyar y respetar la protección de los derechos humanos programados en el ámbito internacional y que están consagrados en diferentes convenciones y tratados internacionales. Un segundo punto es el no ser cómplices en abusos a los derechos humanos, así que tenemos que tener una política empresarial de cero tolerancia
a los abusos que se cometen en contra de los trabajadores, tenemos que respetar la normatividad laboral, tanto individual como colectiva, incluyendo la libertad de asociación y el reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva, eliminar todas las formas de trabajo forzoso y obligatorio, porque estas son formas de explotación humana, y estamos en un momento donde la explotación ya fue abolida desde hace muchos años en todos los países del mundo. Entonces, bajo ninguna circunstancia, ninguna persona debería estar bajo un esquema de trabajo forzoso u obligatorio, que también va muy vinculado al tema de abolir de todas formas el trabajo infantil, apoyar los métodos preventivos con respecto a problemas ambientales, también es importante el cuidado del medio ambiente, adoptar iniciativas para promover una mayor responsabilidad ambiental. Esto significa que si ensucio, limpio. Si contamino, pues veo la forma en la cual subsano ese daño de la contaminación. Y además, en el caso de Michoacán, estamos transitando por un momento terriblemente malo en el tema, por ejemplo, del cultivo del aguacate, que si bien es una actividad productiva que genera fuentes de empleo, los beneficios económicos no son para toda la comunidad. Es decir, las ganancias de los productores de aguacate se quedan en muy pocas manos, y el daño ambiental que está generando este cultivo, ese sí es compartido, porque ese sí lo estamos viviendo todos y todas. Entonces, tenemos que transitar hacia cultivos mucho más amigables que no lesionen de manera tan denigrante y de manera tan perversa en los entornos ambientales, porque además son recursos que no fácilmente vamos a poder renovar. También tenemos que fomentar el desarrollo y la difusión de tecnologías que sean inofensivas para el medio ambiente. Y eso también está también vinculado, por ejemplo, a los cañones antigranizo, que ya se está regulando en la materia, que ya hay procesos que se están generando desde diferentes instancias para evitar que estos cañones se sigan detonando en ciertos lugares para provocar lluvias, porque están generando inclusive daños en la capa de ozono, en la composición del aire, del oxígeno, etcétera. Entonces, aquí es muy importante que las tecnologías que estemos generando no sean tecnologías que vayan a causar un daño mayor al beneficio que quizá nos puedan proporcionar. Y bueno, también trabajar contra la corrupción en todas sus formas, incluyendo la extorsión y el soborno, porque no queremos más casos como la presa Francisco J. Mújica en el estado de Michoacán. La ciudadanía ya no quiere nada más en ese sentido. Y bueno, cierro con esta parte diciendo que las empresas que sean capaces de adoptar un enfoque de derechos humanos como pilar fundamental de su responsabilidad social, no solo estarán prestando un gran servicio a la sociedad, sino que también estarán fortaleciendo su ventaja competitiva y su potencial de negocios. Porque yo en lo personal prefiero comprar en una empresa que respete los derechos humanos, que no tenga sometida a ninguna de sus trabajadores o trabajadoras, a un niños o niñas a un proceso de explotación infantil, y esto implica que no voy a comprar un balón que fue elaborado bajo un esquema de 12 horas de trabajo y que no fue bien remunerado a ese niño o a esa niña. No voy a comprarme un vestido que yo sé que fue maquilado por manos de mujeres quizá de la India o de Asia, de China, Japón, etcétera, bajo condiciones de explotación humana. Voy a preferir comprar una empresa que respete los derechos humanos, que tenga estándares de integridad y que a su vez sea ecológica y, responsable, que garantice condiciones de bienestar para toda su plantilla laboral. En una empresa en esas condiciones, con gusto me gasto lo que quieran, pero no voy a formar parte de un proceso que yo sé, un proceso de consumo que yo sé que fue elaborado bajo una lógica de la explotación, el abuso y la violación sistemática a derechos fundamentales. Muchas, muchas gracias. Muchas gracias, maestra Elvia, por su excelente participación. En este momento, si tienen alguna duda, nos la pueden compartir a través del chat.
Bueno, mientras se animan a preguntar, tengo una pregunta que ya habían realizado. Nos preguntan cuál sería la base para determinar que al proporcionar un empleo digno y con un piso de protección social sustentable, el menor o adolescente verá más atractivo el trabajar en una empresa socialmente responsable y no delinquir.